estamos con María Jesús García Larilla, que es presidenta del Comité de Derechos y Garantías de la Comunidad de Madrid. María Jesús, un placer, ¿cómo estás? Muchas gracias. Del Partido Popular. Del Partido Popular de Madrid. De Madrid. De Madrid. Sí, pues muchas gracias, pues encantada de estar contigo. Y yo encantado de que me aclares ciertos temas, porque evidentemente hay, digamos, un jaleo montado, sobre todo en el gobierno central, en el gobierno de Pedro Sánchez, como diríamos en forma coloquial, de tres pares de narices. Bien, empecemos por el principio, como dicen algunos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, muy acertada yo creo, pues anuncia una rebaja fiscal, anuncia la deflactación del IRPF, esto que, vamos, no quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez ni por activa ni por pasiva, por mucho que se le pida, y también, además, anuncia la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio. Claro, esto desencadena un jaleo en el gobierno central. Ahora están hablando, incluso estos que defienden el federalismo, están hablando de recentralizar los impuestos, o sea, la fiscalidad en España, o sea, algo inaudito. Sí, bueno, nos tienen acostumbrados a sorpresas. Ellos no gobiernan como nosotros. En el fondo, el Partido Popular lo que hace es una promesa electoral que cumple rigurosamente, al igual que no solo la presidenta Ayuso, sino también le ha seguido Juanma Moreno, que también lo tenía en el programa electoral. Murcia ahora también. Porque al final creo que lo importante es las buenas políticas hay que implementarlas. Las haga quien las haga. Es verdad que generalmente las suele hacer el PP, pero si las hicieran otros gobiernos o otros partidos, yo creo que también hay que ser abiertos de miras y ver lo que es necesario. Ojalá las hicieran, pero bueno. Con lo cual, como el Partido Socialista se empeña en que todo lo que hace el Partido Popular es malo y es de ricos, eso es que no ven la realidad y no se preocupan en eso, porque hay muchísima gente en Andalucía que heredaban un piso pequeñito de su madre, entre 3 hermanos, y tenían que renunciar a ese piso. Con lo cual, eso no estamos hablando de grandes fortunas, que es que siempre están con las mismas cosas y coletillas, ¿no? Con lo cual creo que el Partido Popular tiene que hacer ese tipo de medidas y de cosas. Las ha empezado Ayuso, las ha seguido el resto, que es lo que tenemos que hacer. Y el gobierno tendría que fijarse más en lo bueno y no en esas broncas internas que están teniendo todo el día, ¿no? Pero hablemos del impuesto de patrimonio. Es decir, es un impuesto ya que está en desuso absolutamente. Es decir, en toda la Unión Europea, pues solamente en 2 países, y también en España, claro, en 2 países existe ese tributo, que el resto de países ya está completamente eliminado. Y además que es un impuesto, como dicen muchos expertos, ilegal, porque es una doble tributación. Es decir, si tú al final heredas algo, ya estás pagando el impuesto de sucesión. Y si tú ya tienes unos bienes o unos inmuebles, un patrimonio, ya estás tributando por esos bienes inmuebles. Es decir, es una, o sea, estás pagando ese tributo doblemente. O sea, es algo realmente inconstitucional. O sea, por eso se eliminó en el resto de países. O sea, es un impuesto que no tiene, el de patrimonio que no tiene sentido ninguno, y es más, que se recauda muy poco por ese tributo. Pero hace mucho daño a las personas. Sí. Y al final, la propiedad privada es un derecho y es que parece que van en contra de él. Es decir, que alguien tenga un pisito normal, tú ya estás pagando todo eso, estás pagando IBI, estás pagando mucha tributación sobre ello. Con lo cual, al final es que parece que lo que quieren es que la gente no pueda tener sus ahorros, sus propiedades y que pues no respetar la libertad individual. Y eso es gravísimo, claro. Hablamos de la recentralización que propone ahora Escrivá, que de hecho esto genera una pugna dentro del gobierno, porque tenemos un gobierno que es gobierno de oposición al mismo tiempo. O sea, es algo verdaderamente insólito, ¿no? O sea, esto es para estudio, es decir, tener gobierno y oposición al mismo tiempo. Pero ahora también van un paso más allá y ya están afirmando y confirmando que van a poner encima de la mesa un impuesto a las grandes fortunas. Por cierto, ese impuesto que había solicitado Podemos, Unidas Podemos, y que el gobierno, el PSOE, votó en contra en su momento. Y ahora es el PSOE el que está diciendo que es su idea, que no, cuando era idea de Podemos, a la que votó en contra, insistimos, y que ahora lo está poniendo encima de la mesa. O sea, ¿es el mundo al revés? Yo es que me encantaría tener una cámara en ese Consejo de Gobierno. O sea, porque es increíble que 22 personas ponerse de acuerdo es malo, pero ya ir en contra... Ya entrar es difícil, el Consejo de Ministros, que ya no cogen todos... No cogen. De hecho, las mesas están repletas, ¿no? Y llenas. De hecho, yo creo que algún movimiento de silla hay, ¿no? Pero si a eso le añades que ni siquiera saben lo que quieren, que parece que las ideas las guardan en un cajón y de vez en cuando las sacan, pues me parece que da miedo. Da miedo este gobierno. Menos mal que las elecciones están más cerca y que los ciudadanos van a poder elegir realmente qué es lo que quieren, ¿no? Porque este desgobierno de un gobierno es muy grave.
De hecho, por algo la Comunidad de Madrid es el motor económico de España y por algo la Comunidad de Madrid es la comunidad que más inversión extranjera capta, a diferencia de, por ejemplo, Cataluña, capta 5 veces más la Comunidad de Madrid. Claro, las empresas, las grandes fortunas, es decir, los que generan empleo, porque es que quienes generan empleo son los empresarios, como su propio nombre indica. O sea, no es el gobierno, no son los ministros, no, son los empresarios que generan empleo, ¿no? Y es más, tener un sector privado potente repercute en un mejor sistema público, que es lo que defiende, bueno, pues el gobierno, también el Partido Popular, por supuesto, yo también, todo el mundo. Pero claro, es decir, lo que estamos consiguiendo es que las empresas se vayan fuera de España. Por culpa de las políticas de Pedro Sánchez, a nivel nacional me refiero. Claro, yo creo que el daño que están haciendo es tan grande contra Madrid porque tenemos una gran presidenta, porque desde luego lo que no puedo entender es que un gobierno vaya en contra de su propio territorio. Es decir, al final, hacer daño a Madrid es hacer daño a España. Madrid ahora mismo es un destino empresarial muy importante y ya solo la frase de las grandes fortunas ya hace daño. Es que si no hubiera grandes empresarios que crearan grandes empleos, es que estaríamos en un problema muy grave. Y ojalá hubiera más grandes fortunas. Ojalá hubiera más. Porque además es que no es verdad que no tribute, no es verdad, no es que eso no existe, o sea, no es free impuestos Madrid, al contrario, Madrid son impuestos muy altos, pero también es verdad que hay mucha ayuda y mucha apertura de miras para atraer todo ese talento, no solo de empresarios grandes, sino también de startup, de pequeños empresarios, de autónomos. O sea, no solo nos fijamos en eso. Son políticas de empleo, son políticas de economía, son políticas de liberalismo para poder atraer el sector económico. Pero claro, ellos se han quedado con esa frase de grandes fortunas y desde luego es que el daño a Madrid que quieren hacer es que es impensable, o sea, en cualquier otro país de Europa. Lo que yo no puedo entender, nunca entenderé, es por qué quieren ir en contra de los ricos. O sea, lo importante es que no haya pobres, digo yo. Es decir, en un país, cuanto más ricos haya, yo creo que es mucho mejor. Cuanto más capacidad de generar empleo, de crear empresa, de arriesgar su capital y, por tanto, de tener iniciativa empresarial, mucho mejor. Es decir, donde se tienen que focalizar el gobierno es en sus fuerzas es en que no haya pobres, en que los pobres tengan oportunidades para conseguir ser ricos, como Amancio Ortega, por ejemplo. O sea, pero es aquí vamos al revés. Bueno, aquí vamos un poco bolivianos, realmente. O sea, queremos pobres para dependientes, queremos pobres para agradecimientos, queremos estómagos ricos y nos preocupamos de la compra a 30 euros para que compren los productos básicos. No, lo que hay que hacer es bajar de los productos básicos el IVA. Lo que hay que hacer de verdad es hacer una política buena económica a los agricultores, a los intermediarios. Eso es lo que hay que hacer. No hay que centrarse en lo último y en la dependencia que Podemos quiere generar, ¿no? Eso es lo triste. Y eso es lo que nosotros nos negamos. Y realmente, al final, tiene que haber empresarios, tiene que haber economía, tiene que haber autónomos, hay que protegerles. Por supuesto que el paro, pero es que va a haber más paro si tú quitas empresas que se van fuera, a otros lugares donde les cuidan más. Porque si aquí solo estamos viendo impuestos a la banca, impuestos a los empresarios, impuestos, es que al final vamos a terminar en Bolivia. Bueno, o peor. Las encuestas dicen que Isabel Díaz Ayuso pues, podría llegar a conseguir mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas y esas mismas encuestas también dicen, además ya de forma tendencial, ya de forma consolidada, que Alberto Núñez Feijóo puede llegar a conseguir bueno, pues un gran porcentaje de votos, de hecho una gran diferencia entre PP y PSOE, hasta 8 puntos, menos el CIS, claro, pero el CIS ya va aparte, ¿no? Me refiero ya al resto de encuestas, pues hablan de eso, del efecto Feijóo que ya está consolidado y que además está en alza. Dicho lo cual, hemos visto incluso hasta Paje defendiendo a Feijóo. Bueno, es que Paje es una persona lista. Es decir, también en el Partido Socialista hay gente muy buena. Vamos a ver, lo que está claro es que es un tándem perfecto, tanto Feijóo como Ayuso, o Alberto Núñez Feijóo y Isabel Díaz Ayuso. Yo la verdad es que pertenecer al equipo de Isabel para mí es una gozada y un honor y un orgullo. Y pertenecer a la gran familia del Partido Popular con Feijóo a la cabeza también. Yo creo que estamos en un momento muy bueno, yo creo que hay que trabajar, yo creo que está muy bien la ilusión y están muy bien las olas, pero yo creo que como los buenos surferos hay que nadar hasta ellas. Claro, todavía nos queda un tramo, va a ser muy duro la lucha hasta el 28 de mayo y luego veremos qué hace Sánchez con las elecciones. Pero nosotros ahora lo que hacemos es trabajar por y para los madrileños en particular y los españoles en general y ojalá que se cumplan esas cosas. Yo es que de las encuestas del CIS no te cuento, pero del resto prefiero con prudencia, con prudencia y con trabajo. Y para concluir, María Jesús, presidenta del Comité de Derechos y Garantías, eso suena difícil. Suena apasionante. Suena apasionante, muy técnico también. ¿Qué haces? Siempre me gusta un poco acercar el cargo, ¿no? Digamos, de los políticos a la audiencia. ¿Qué haces?
Pues mira, la verdad es que soy la presidenta del comité, pero luego hay otras personas, Claro. son vocales, Ujú. casi todos somos abogados. Ujú. Lo que hacemos primero es proteger a los afiliados. Ujú. Lo que hacemos es escuchar a los afiliados y lo que hacemos es un órgano interno bueno, pues de control y de que se cumplan Claro. los estatutos y que se cumplan todas las normas internas que tenemos establecidos. Y la verdad es que yo, como presidenta, es mis primeros meses, pero yo he sido miembro de Derechos y Garantías hace muchos años. Y bueno, pues la verdad es que es un reto apasionante. Conoces mucho a tus afiliados, conoces mucho a la gente y, bueno, se nos ve como los hombres de negro y además hoy voy vestida así, pero realmente no, realmente es un órgano de control que debe haber en todos los partidos y, bueno, también para que se cumpla el código ético. Pero se portan bien, ¿no? Los afiliados, los políticos, el PP Bueno, de y el que Madrid, no se- el cargo público, se suelen portar A ver, bien, en ¿no? general todo el mundo se porta bien y en particular, no te lo voy a contar, pero bueno, lo importante es que tengo poco trabajo por ahora. Ajá, Y eso es está bueno. bien. Y como dice un compañero mío, que creo que también le conoces tú, ya luego te lo cuento, dice mejor cuando no te llama la presidenta de Derechos No, y claro. Garantías. Entonces, bueno, por ahora no he llamado a nadie, con lo cual... María Jesús, un placer, muchas gracias.